La aguja de coser, tan afilada y delgada como un suspiro, ya no era solo una herramienta para Amelia, sino el último vestigio de un mundo que se desvanecía en la penumbra de sus ojos, un universo táctil donde la vista era un lujo que la vida le había cobrado con intereses amargos. A sus 68 años, la costurera habitaba un limbo melancólico en la parte más gris y desolada de aquella ciudad industrial de finales de los años 50, un lugar donde el humo de las chimeneas ahogaba el horizonte y la esperanza se vendía a plazos que nadie podía pagar, obligándola a buscar refugio en la repetición monótona de los puntos de hilo y la ceguera gradual que se aproximaba con la lentitud inexorable de una marea negra. El crujir de su silla de madera era el único diálogo que mantenía con el silencio opresivo de su pequeño taller, un espacio saturado con el olor a naftalina y tela vieja, aromas que, irónicamente, la conectaban con el recuerdo palpable de su única hija, esa muchacha que un día se marchó con el brillo de una promesa vacía en los ojos hacia la capital y cuya ausencia había cimentado la fortaleza de su soledad. El verdadero castigo, sin embargo, no residía en la opacidad creciente de sus retinas, sino en la certeza moral de no haber visto a tiempo la infelicidad que devoraba el alma de su hija antes de la partida. Una ceguera emocional que justificaba la física, convirtiendo cada hilo que enhebraba en un acto de penitencia sin fin. Su mundo se había reducido a la textura de los paños gastados y al relieve de los bordados, elementos que la arrastraban de vuelta al pasado, forzándola a revivir los momentos perdidos y las palabras no dichas, tejiendo una red de culpa tan fina y resistente como la seda que la rodeaba y que la hacía sentir prisionera de su propia historia, una historia marcada por el abandono y la resignación. La fábrica de maniquíes abandonada, un gigante de ladrillo silencioso y frío que se alzaba a las afueras del barrio, se había convertido en su último refugio y su nueva obsesión, un lugar surrealista y desolado que funcionaba como un espejo mudo de su propio vacío existencial, donde el tiempo parecía haberse detenido en un suspiro congelado de eternidad. Allí, entre docenas de figuras de yeso con rostros idénticos y sin alma, Amelia había encontrado un trabajo insólito, una tarea que, para su sorpresa, exigía más tacto que visión: la reparación minuciosa de piezas de maniquíes rotas, la reconstrucción de dedos, narices y cuellos fracturados, la curación de heridas en cuerpos inertes que parecían contener más dolor que la carne viva que simulaban. Este trabajo, que podría haber sido macabro para otros, se había transformado en un ritual sagrado para ella, una forma de reconectar con la materialidad del mundo sin la traición de sus ojos, permitiendo que sus manos calejadas, testigos de décadas de trabajo, exploraran las curvas frías y los ángulos muertos del yeso, buscando una perfección que la vida real se había negado a concederle, mientras el silencio sepulcral de la nave industrial amplificaba el sonido de su respiración cansada y el tic-tac de un reloj invisible que marcaba su lento declive. Pero en ese santuario de figuras inmóviles, un secreto yacía enterrado bajo varias capas de pintura y barniz, un misterio que no pertenecía a la fábrica ni al arte de la moda, sino a las sombras de los corazones que habían pasado por allí. Una verdad oculta que solo la sensibilidad desesperada de una mujer al borde de la ceguera total podría desenterrar, lo que Amelia estaba a punto de descubrir mientras sus dedos acariciaban los contornos helados de un maniquí en particular. No era un mero defecto de fabricación o la textura del yeso envejecido, sino un eco mudo,
una resonancia palpable de las vidas que sirvieron como molde, grabadas para siempre en la superficie inanimada. Una memoria táctil que prometía revelar un conflicto mucho más oscuro y personal de lo que ella jamás hubiera imaginado, obligándola a afrontar no solo la pérdida de su hija, sino también la verdad inquietante de la ciudad que las había condenado a ambas. Antes de seguir, suscríbete al canal, porque lo que Amelia está a punto de desvelar en el gélido yeso te dejará sin aliento. Amelia caminaba lentamente por los pasillos de su taller, sintiendo el aire denso y pesado de la fábrica, un frío que se adhería a la piel como el olvido, un contraste brutal con el calor fugaz de los últimos rayos de sol que se filtraban por los ventanales altos y sucios, apenas iluminando el polvo en suspensión que flotaba como una niebla silenciosa sobre las cabezas inmóviles de los maniquíes, un ejército de dobles pálidos que parecían observarla con sus cuencas vacías, convirtiendo el espacio en un paisaje onírico y ligeramente perturbador. El olor a yeso, a pintura fresca mezclada con el dulzor rancio de la humedad y la persistente naftalina de sus propias ropas, creaba una sinestesia sensorial que la envolvía por completo, ofreciéndole una nueva forma de ver el mundo a través de su nariz, un mapa olfativo más nítido y fiable que el contorno borroso que sus ojos apenas percibían, obligándola a confiar en sus otros sentidos para navegar por el laberinto de su existencia. Aquel ambiente, tan frío y surrealista, funcionaba como un catalizador para su propia melancolía, un escenario perfecto para una mujer que vivía en una constante espera, aguardando una carta, una llamada o, en el peor de los casos, una noticia. Cualquier cosa que rompiera el aislamiento autoimpuesto que había adoptado desde la partida de su hija, un acto de supervivencia que la había vaciado por dentro hasta el punto de parecerse a las figuras de yeso que reparaba, silenciosa y rota. La ciudad industrial, con su ritmo implacable y su promesa incumplida de progreso, había robado a Amelia no solo la visión y a su hija, sino también la capacidad de soñar, dejándola a merced de los recuerdos que giraban sin cesar en su mente, como un disco rayado, recordándole la ternura del pelo trenzado de su niña y la suavidad de las telas que una vez cortó con maestría, contrastando con la aspereza del yeso bajo sus dedos. Su pasado se alzaba como una silueta espectral en cada rincón, una costurera que había vestido a las mujeres más elegantes de la ciudad, tejiendo sueños de seda y encaje solo para terminar en la oscuridad, reparando moldes que vestían ropas que ella nunca podría pagar ni ver con claridad, una ironía cruel que se sumaba al peso de su culpa, esa certeza de que la ambición de su hija por un destino mejor en la capital había sido alimentada por la propia Amelia, por su deseo de que la joven escapara de la monotonía gris de la vida industrial, un acto de amor malentendido que se había transformado en un tormento silencioso. La presión en el pecho era una compañera constante, un recordatorio físico de lo que había perdido, no solo la presencia de su sangre, sino también la posibilidad de un futuro compartido, dejando un hueco tan vasto como la nave industrial que ahora la acogía, obligándola a buscar consuelo en la tarea mundana y repetitiva. Cuando tocaba el yeso frío, Amelia sentía una conexión extraña, casi mística, con el material, una intimidad que no había encontrado en las personas, sintiendo las fisuras y las microimperfecciones como si fueran las cicatrices emocionales de un ser vivo, una forma de comunicación sin palabras que calmaba el estruendo de su mente y le permitía concentrarse en el
presente en la tarea de hacer que lo roto volviera a ser completo. Sus manos, rugosas y marcadas por el tiempo, eran sus nuevos ojos, capaces de distinguir matices de textura que la visión no permitía, una habilidad que se había agudizado con la necesidad, transformando la limitación física en un superpoder táctil que la hacía única, la única en ese lugar capaz de entender el silencio del yeso. La ciudad exterior, con su tráfico ruidoso y sus luces parpadeantes, era solo un rumor distante, un mundo al que Amelia ya no pertenecía y cuya indiferencia le resultaba menos dolorosa que la frialdad de su propio hogar vacío, prefiriendo la compañía muda de las figuras de yeso a la soledad de su apartamento, sintiendo que los maniquíes, con su inmovilidad perpetua, eran los únicos que realmente la escuchaban, los únicos que no la juzgaban por su fracaso como madre. Ella temía más a la ausencia de noticias de su hija que a la inminente ceguera total, porque la oscuridad física solo ocultaba el mundo exterior, mientras que la falta de conocimiento sobre el paradero de su niña mantenía su alma en un tormento constante, una vela encendida en medio de un huracán, esperando ser apagada. El escenario era el eco de su alma, un cementerio de yeso que prometía el olvido, pero que, para Amelia, se estaba convirtiendo en un lugar de revelación, una geografía táctil donde cada maniquí representaba una vida anónima de la ciudad, jóvenes que habían soñado con ser admiradas, con la moda como un vehículo de escape, al igual que su hija. Una similitud que la mantenía en alerta, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror, como si las figuras de yeso fueran oráculos silenciosos que guardaban la clave de su propia tragedia y la de muchas otras madres. La temperatura dentro de la nave industrial era baja y constante, un frío que se metía en los huesos. Pero Amelia lo prefería así, sintiendo que el rigor del ambiente purificaba el aire de las falsas promesas del mundo exterior, dejando solo la cruda realidad del material y la honestidad de la imperfección. Ella había perdido el calor de un abrazo real, el consuelo de una voz familiar, y en su lugar había abrazado la frialdad del yeso, una textura que no mentía, que no prometía nada, pero que tampoco la abandonaba, un sustituto tangible para el afecto que tanto anhelaba, encontrando una paz extraña en la tarea de unir fragmentos, en la curación de la materia inerte, una forma de reparar simbólicamente los fragmentos de su propia vida, un acto de fe en la posibilidad de la integridad, incluso en la más profunda de las soledades, sabiendo que la única forma de sobrevivir era aferrarse a la tarea y no soltarla. Su deseo más profundo no era recuperar la vista, sino obtener una visión clara del destino de su hija, un conocimiento que le permitiera, por fin, cerrar los ojos en paz. El contraste entre su cuerpo envejecido y sus manos jóvenes en el trabajo era notable, sus dedos moviéndose con la agilidad de una artesana experimentada, palpando el yeso con una delicadeza que solo la extrema necesidad puede otorgar, buscando en la piel artificial del maniquí una señal, una marca, un indicio que le diera una pista sobre el sufrimiento o la esperanza de la mujer que había servido como molde, una intuición que la alejaba de la mera reparación mecánica y la acercaba a una especie de arqueología emocional, desenterrando la humanidad oculta bajo la capa de barniz y pintura, una labor de amor y obsesión que pronto la llevaría a una verdad peligrosa, una verdad que la ciudad prefería mantener enterrada en el olvido y el yeso. Una tarde, mientras la luz cenital de la fábrica dibujaba sombras largas y distorsionadas,
Amelia se inclinó sobre una figura de yeso particularmente alta y esbelta, un maniquí con el número de serie casi borrado por el uso y el tiempo, sintiendo la superficie con la familiaridad de quien lee un texto sagrado en braille, dejando que sus dedos exploraran las curvas de la cintura, el ángulo de los hombros y la línea del cuello, buscando la más mínima imperfección que requiriera su atención, una tarea que realizaba con la minuciosidad de un joyero, pero que aquella vez se vio interrumpida por una sensación extraña, una anomalía táctil que la hizo detener su respiración y concentrar toda su atención en un punto específico. Al tocar la nuca de ese maniquí, sus dedos rugosos no sintieron la suavidad uniforme del yeso pulido, ni el grano esperado de una reparación antigua, sino algo insólito, un surco fino y preciso que recorría la base del cráneo hasta la parte superior de la espalda, una línea que no era un defecto de fabricación ni una grieta accidental, sino que se sentía como una incisión intencional, casi grabada en la materia con una delicadeza sorprendente. Una huella que, por alguna razón desconocida, le recordó la presión de un abrazo fuerte y desesperado, un rastro de emoción petrificada que la hizo temblar ligeramente, sintiendo el frío del yeso como un escalofrío que le recorría la espina dorsal. Concentrándose aún más, Amelia movió lentamente sus dedos sobre el surco, buscando su origen y su final, y al llegar a la parte posterior de la cabeza, a la altura donde se recogía el cabello, sintió con una claridad aterradora el contorno inconfundible de una lágrima seca, o al menos así lo interpretó su mente. Una pequeña oquedad que se desprendía de la línea de incisión, seguida de una serie de pequeñas texturas agrupadas y organizadas de una manera que su cerebro, entrenado por años de bordados complejos, reconoció con una certeza escalofriante, como si una verdad olvidada hubiera despertado en su memoria táctil. Aquella disposición de relieves se parecía de forma inquietante al patrón de un cabello trenzado con mechones entrelazados. El impacto fue físico. Amelia retiró rápidamente la mano, como si el yeso le hubiera quemado, sintiendo una punzada de pánico mezclada con una curiosidad insaciable, reconociendo en ese patrón táctil, por una cruel coincidencia o una verdad oculta, la forma exacta en que su propia hija solía trenzar su cabello antes de irse a la capital, un detalle íntimo y personal que la arrojó de lleno al abismo de una certeza irracional. La idea de que ese maniquí, más que un simple molde de gesso, contenía la memoria o la esencia de la persona que había posado para él, absorbiendo no solo su forma física, sino también su dolor, su sufrimiento y sus recuerdos. La lógica se desvaneció, reemplazada por la fe ciega en la sensibilidad de sus manos. Ya no se trataba de reparar un objeto, sino de comunicarse con una sombra, de descifrar un mensaje codificado en la frialdad del yeso, una nueva forma de ver el mundo que había despertado dentro de ella, convirtiendo la fábrica en un vasto archivo de almas anónimas, y a ese maniquí en particular en un portal hacia un secreto que la estaba llamando a gritos, ofreciéndole una vía de escape a su propia soledad, al enfrentarla a una verdad ajena pero igual de dolorosa, sintiendo que su ceguera no era un castigo, sino la llave de acceso a un conocimiento que los ojos que veían no podían percibir. Esa noche, Amelia no pudo dormir, con la imagen táctil del cabello trenzado grabada en la yema de sus dedos, preguntándose quién era la joven detrás de la máscara de yeso. Qué dolor la había llevado a grabar su esencia en la materia inerte y si, de alguna manera, ese maniquí
era un reflejo de su propia hija, una similitud que la aterrorizaba y la impulsaba a seguir investigando, a pesar del riesgo emocional que conllevaba, sintiendo que la búsqueda de la verdad de esa joven anónima era en el fondo la búsqueda de su propia redención y la respuesta a su propio dolor, una obsesión que nacía de la desesperación y la culpa y que la hacía desear volver a la fábrica. El incidente había roto el equilibrio monótono de su vida, obligándola a pasar de ser una reparadora pasiva a una investigadora activa, una detective de lo táctil, con la firme convicción de que el yeso, a diferencia de los humanos, nunca miente, prometiéndole una revelación más grande que la propia fábrica, un evento que la obligaría a actuar y a enfrentarse a la realidad de la ciudad que había ignorado durante años, una realidad que se escondía detrás del glamour superficial de la moda y la belleza artificial de los maniquíes. De repente, los otros maniquíes también adquirieron un nuevo significado, dejando de ser simples objetos para convertirse en testigos silenciosos de un misterio, figuras cargadas de historias no contadas que esperaban ser descifradas por las únicas manos que podían leerlas, ofreciendo a Amelia un propósito renovado, una razón para seguir adelante a pesar de la ceguera, un nuevo trabajo que no era solo físico, sino también moral y emocional, el rescate de almas atrapadas en la materia inerte, una tarea que la obligaba a poner su vida en riesgo emocional y quizás físico para honrar la memoria de la joven cuyo dolor sentía grabado en el yeso frío. Ahora con cada toque ya no buscaba fisuras superficiales, sino memoria inscrita, la huella de una vida real, un juego peligroso que había comenzado con la simple sensación de un surco, pero que prometía llevarla al corazón de la oscuridad de la ciudad y al origen de su propio tormento, obligándola a confiar en su sentido más subestimado, en la certeza de que la verdad se escondía bajo la superficie y que solo la sensibilidad extrema de una madre que había perdido a su hija podía encontrarla, sintiendo el yeso como el único vínculo con una realidad que se le escapaba. Un vínculo que la llevaría al desastre o a la redención. No había término medio en la búsqueda que acababa de comenzar. La fábrica, que antes era un refugio, se había convertido en un campo de investigación silencioso para Amelia, un laberinto de yeso donde cada maniquí podía ser una pista o un distractor, obligándola a trabajar con un ritmo diferente, con una urgencia que no venía de un plazo de entrega, sino de la presión de un secreto que le quemaba en la punta de los dedos. El maniquí con el cabello trenzado se convirtió en su punto focal. Lo examinaba con una lentitud reverente, con las manos temblando ligeramente, como un arqueólogo desenterrando un artefacto frágil, buscando cualquier otra marca, cualquier otra resonancia emocional que confirmara su intuición irracional, ignorando las otras reparaciones, concentrada únicamente en el dolor petrificado que sentía en la nuca de la figura inerte. Descubrió un pequeño hundimiento en la parte inferior de la espalda del maniquí, una depresión que al tacto le parecía demasiado perfecta para ser una imperfección, sintiéndola como si fuera la marca de una mano presionando con fuerza, el eco de un agarre desesperado o un abrazo forzado, una sensación que la llenó de una profunda tristeza, la certeza de que la joven que sirvió de molde había experimentado un momento de intensa angustia o violencia justo antes de ser replicada en yeso, lo que intensificó su obsesión, su necesidad de descubrir la verdad detrás de ese dolor silencioso que solo sus manos podían oír. Amelia comenzó a llevar un pequeño cuaderno y un lápiz,
no para escribir, sino para dibujar un mapa táctil de las emociones del maniquí, utilizando una simbología personal de trazos y puntos para representar los surcos, las depresiones y los relieves que sentía en el yeso, transformando el objeto inanimado en una topografía de sufrimiento, una forma de registrar la información que sus ojos le negaban, un proceso metódico que contrastaba con la naturaleza esotérica de su creencia, utilizando la racionalidad de la costurera para validar la intuición de la madre desesperada. El administrador de la fábrica, el señor Vasconcelos, un hombre pragmático, de mediana edad, con el rostro duro y el aire perpetuamente irritado por el olor a yeso, comenzó a notar el tiempo excesivo que Amelia dedicaba a la reparación de un solo maniquí, un comportamiento que no cuadraba con la eficiencia que él esperaba, observándola desde lejos, con una mezcla de curiosidad y desconfianza, viendo cómo ella tocaba y en voz baja le conversaba a la figura de yeso, un murmullo que le parecía una manifestación de la senilidad o la locura, aumentando su inquietud sobre el misterio detrás de la ceguera de la anciana. Un día, Vasconcelos se acercó a Amelia con el ruido de sus zapatos resonando en el silencio de la nave, rompiendo la concentración de la costurera, preguntándole de forma directa por qué ese maniquí en particular requería tanta atención, interrumpiendo abruptamente el flujo de su investigación táctil y obligándola a mentir, a inventar una fisura invisible, a hablar de un microdefecto que solo sus manos podían sentir, sabiendo que su explicación no convencía al hombre, cuya mirada de escepticismo se clavó en ella como un alfiler, advirtiéndole sobre la necesidad de acelerar el trabajo y dejar de lado las fantasías. Tras la advertencia de Vasconcelos, la tensión se instaló en el ambiente. Amelia se sintió bajo vigilancia, obligándola a trabajar a escondidas, en las sombras, esperando el momento en que el administrador se fuera para continuar con su minucioso mapeo, sintiendo que él no solo era un obstáculo a su trabajo, sino también el guardián de un secreto, un hombre que parecía demasiado incómodo con su reverencia al maniquí, lo que aumentó su convicción de que la figura de yeso guardaba una verdad peligrosa, una que la fábrica no quería revelar. Durante una pausa para el café, Amelia, acercándose a una costurera más joven, se atrevió a preguntar sobre la historia del maniquí, describiendo de forma vaga la figura, el molde que tenía una incisión en la nuca, y con una voz tensa le preguntó si conocía algo sobre las modelos que habían posado para esa serie, sintiendo que su corazón latía más rápido que de costumbre, preparada para ser ignorada o rechazada. La costurera más joven, después de dudar un momento y mirar nerviosamente a su alrededor, le reveló a Amelia, en un susurro cargado de misterio, que el molde de ese maniquí en particular pertenecía a una modelo que había desaparecido misteriosamente de la ciudad unos meses antes. Una joven hermosa y ambiciosa que soñaba con la moda y que simplemente se había desvanecido, levantando en el lugar solo especulaciones y rumores sombríos, una noticia que confirmó los peores temores de Amelia, sintiendo que el yeso no solo guardaba una memoria, sino también el rastro de un crimen. El hallazgo del cabello trenzado ya no era una coincidencia, sino una señal, una pieza clave en el rompecabezas, obligándola a utilizar su habilidad para crear un mapa táctil detallado, buscando no solo el cuerpo de la modelo, sino la verdad oculta en su gesto frío, sintiendo una conexión emocional con la víctima,
una similitud con su propia hija desaparecida, un lazo invisible que la impulsaba a seguir adelante a pesar del peligro que la acechaba en las sombras de la fábrica, prometiéndole que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Amelia descubrió una serie de maniquíes con números de serie cercanos, de la misma época, y al tocarlos, sintió rastros de emociones similares, pequeñas depresiones que parecían marcas de sollozos o angustia, lo que sugería un patrón, una crueldad repetida en el proceso de moldeo, como si la fábrica no solo reprodujera formas, sino que también absorbiera el sufrimiento de las jóvenes, una revelación que la puso en una ruta de colisión con el secreto de la fábrica, un secreto que parecía ser mucho más oscuro que un simple atelier de arte, más cercano a un lugar de explotación y desesperación. Cada noche, después de que la fábrica quedaba en silencio, Amelia volvía a su maniquí, utilizando sus manos como un detector de metales, palpando cada milímetro de yeso, buscando una textura diferente, una señal que delatara el secreto, y cada descubrimiento, por pequeño que fuera, era como una pequeña descarga eléctrica que la mantenía despierta y alerta, sintiendo el yeso como el único confidente de su desesperación y su obsesión. Un día, sintió una anomalía en la parte interna del codo del maniquí, una aspereza que no era la del yeso normal, sino algo más duro, incrustado, como si una pequeña astilla o un fragmento de metal hubiera quedado atrapado en la masa, una diferencia de textura que era casi imperceptible para un ojo que ve, pero que para sus dedos era tan clara como una cicatriz en la palma de la mano, un micro cliffhanger que la obligaba a seguir investigando. El dilema de Amelia crecía. Debería confrontar a Vasconcelos con sus sospechas, basadas únicamente en sensaciones táctiles e intuiciones, arriesgándose a ser despedida, desacreditada y considerada una loca, o debería seguir su propia investigación silenciosa, asumiendo el riesgo de descubrir una verdad que podría ponerla en peligro, sabiendo que la búsqueda de la verdad de la modelo desaparecida era la única forma de liberar el fantasma de su propia hija atrapado en su culpa. ¿Y tú habrías tenido el valor de seguir adelante, confiando únicamente en lo que tus manos te decían? La fábrica, con sus docenas de ojos vacíos de yeso, se sentía cada vez más como una prisión, un lugar donde el silencio guardaba demasiados secretos y el aire era pesado de mentiras, obligando a Amelia a ser más cautelosa, a mezclar sus tareas de reparación con su investigación, a sonreír y a sentir a Vasconcelos, fingiendo la ignorancia de una anciana, mientras por dentro sus manos tejían una red de evidencia que desmantelaría toda la farsa. Amelia recordó las palabras de su madre. Los ojos te mienten, Amelia, pero las manos nunca lo hacen. Sienten la verdad de la tela, su origen, su dolor. Una frase que ahora resonaba con un nuevo significado, una validación de su método, una bendición para su obsesión, sintiendo que su ceguera la había preparado para este momento, para ser la única testigo de una verdad invisible, la única capaz de dar voz a los maniquíes silenciados. La tensión entre Amelia y Vasconcelos creció silenciosamente, él observándola, ella sintiendo su mirada, una danza de desconfianza que se desarrollaba en la penumbra de la fábrica, donde las figuras de yeso eran los únicos testigos, y cada pequeño movimiento de Amelia era una provocación, un paso más cerca de la verdad, un desafío a la autoridad del hombre que parecía querer mantener el secreto enterrado en el yeso y el olvido. Astilla o fragmento incrustado en el codo del maniquí se había convertido en su nuevo objetivo,
el punto de no retorno, sintiendo que si lograba removerlo o identificarlo, la verdad se revelaría por completo, un pequeño fragmento de realidad que probaría que su intuición era correcta y que la fábrica no era solo un lugar de arte, sino un cómplice silencioso en la desaparición de la joven modelo, una revelación que la obligaba a acelerar el ritmo, sabiendo que su tiempo se estaba acabando. Amelia comenzó a llevar consigo su kit de costura, sus herramientas más preciadas, no para bordar, sino para excavar, utilizando la aguja más fina como un bisturí, intentando raspar con sumo cuidado el yeso alrededor del fragmento incrustado, un trabajo lento y peligroso que requería una precisión que solo la ceguera y la obsesión podían otorgar. Sintiendo que estaba a punto de desenterrar una joya o una bala, no había término medio. El proceso de excavación se extendió por varios días con el riesgo constante de ser descubierta, obligándola a trabajar en pequeños lapsos, cubriendo su trabajo con parches de pintura fresca para disimular la manipulación, una lucha secreta contra el yeso y el tiempo, una carrera contra Vasconcelos y su escepticismo, sintiendo que la verdad estaba tan cerca que podía olerla, como el perfume rancio que quedaba en el maniquí, un rastro de la vida de la joven desaparecida. Una noche sintió que el fragmento se movía, cediendo ligeramente bajo la presión de la aguja, una pequeña victoria que la llenó de esperanza, sabiendo que estaba a punto de romper la capa de yeso y acceder a la verdad, sintiendo que la resistencia del material era la última defensa de la fábrica, la última capa de mentira que protegía un secreto oscuro, obligándola a ser más precisa, más cuidadosa, más implacable. La aguja de Amelia, esclava de sus manos firmes y de su voluntad inquebrantable, finalmente penetró la capa superficial de yeso en el codo del maniquí, emitiendo un crujido sordo, casi inaudible, que para la costurera sonó como un grito de liberación. Sus dedos, con la delicadeza de una tejedora de encajes, se concentraron en extraer el fragmento incrustado, sintiendo que la tensión en la fábrica se había condensado hasta el punto de la explosión, mientras el yeso se desprendía lentamente, revelando la naturaleza del objeto que se había incrustado en la materia. Un residuo de la vida real que había quedado atrapado en la réplica inanimada. Una prueba tangible de su intuición. Al extraer el fragmento, Amelia lo apretó entre el pulgar y el índice, sintiendo la textura y la forma, una diminuta pieza irregular, de contornos definidos, fría y dura, que no era metal, ni astilla de madera, sino algo que, al tacto, le resultó familiar, un material orgánico y ligeramente áspero que su memoria táctil identificó con una certeza desgarradora. Era un fragmento de hueso, una pequeña porción del esqueleto de la joven, lo que probaba que el molde se había hecho de forma descuidada o violenta, dejando una parte de la modelo incrustada en el yeso, una verdad macabra que la hizo soltar un sollozo ahogado, sintiendo que la verdad era más cruel de lo que había imaginado. La revelación fue un golpe en el estómago, un shock que la hizo tambalear, comprendiendo que el molde no solo había absorbido la emoción de la joven, sino que también contenía una prueba física de que algo terrible le había sucedido, un secreto que la fábrica había intentado sellar con yeso y pintura, un trauma físico que se sumaba al dolor del cabello trenzado, a la marca del abrazo forzado, revelando una verdad que trascendía su propia búsqueda personal. La fábrica de maniquíes, bajo su fachada de arte y moda, era el escenario de un crimen, un lugar donde las vidas de las jóvenes eran desechadas como el yeso roto.
El fragmento de hueso, tan pequeño y discreto, se convirtió en el punto de inflexión de la historia, la prueba irrefutable de que sus manos no la habían engañado, de que su ceguera le había permitido ver una verdad que los ojos que ven ignoraban, transformando su obsesión en una misión moral, la obligación de revelar el secreto, de hacer justicia a la modelo desaparecida y de liberar el alma de la joven de su prisión de yeso, sintiendo que su propio dolor la había preparado para este momento de revelación, de confrontación con la oscuridad. Amelia se dio cuenta de que el yeso no era solo yeso, era un sarcófago, un testimonio silencioso de la crueldad, una verdad que la llenó de una ira fría y justificada, una rabia que le dio una fuerza renovada, sintiendo que ya no era una anciana solitaria y culpable, sino la portadora de una verdad peligrosa, una figura de valentía que desafiaría a la fábrica y a la ciudad, obligándola a dejar de lado su propia melancolía y a actuar, a luchar por la justicia de una joven que no era su hija, pero cuyo sufrimiento resonaba con el suyo. La comprensión se amplió. La desaparición de la modelo, el secreto de la fábrica, la indiferencia de la ciudad, todo se unía en un único hilo, una conspiración de silencio que se había roto por la sensibilidad de sus manos, revelando una verdad moral y social, la facilidad con que la ciudad industrial desechaba a las personas, utilizándolas como moldes, como objetos, para luego enterrar su dolor bajo capas de yeso y glamour superficial, una visión clara de la hipocresía que la rodeaba. Amelia guardó el fragmento de hueso en un pequeño bolsillo de su delantal, sintiendo su peso como una medalla de coraje, la prueba de que su vida había sido redimida, que su ceguera no había sido en vano, sino el precio de una visión más profunda, la capacidad de ver la verdad oculta bajo la superficie, un acto de fe en su propia intuición que la obligaba a un enfrentamiento inminente, sabiendo que Vasconcelos era el guardián de ese secreto y que no se detendría ante nada para evitar que la verdad saliera a la luz. El miedo dio paso a la determinación, sintiendo que si ella, una anciana ciega y solitaria, podía desenterrar la verdad, el mundo entero debería saberlo, un desafío a la ceguera colectiva, a la indiferencia de la sociedad que permitía que tales atrocidades ocurrieran bajo su nariz. Una llamada a la acción que la obligaba a utilizar su propia vida como un faro, iluminando la oscuridad de la fábrica. Amelia miró a los otros maniquíes, sintiendo una conexión diferente con ellos. Ya no eran testigos silenciosos, sino víctimas mudas. Figuras que esperaban ser liberadas por la verdad, lo que intensificó su necesidad de confrontar a Vasconcelos, de exponer el secreto, de dar voz a las almas atrapadas en el yeso, sintiendo que el verdadero trabajo no era reparar, sino revelar, desmantelar la farsa de la fábrica. El punto de virada no fue solo la revelación del fragmento de hueso, sino la transformación interna de Amelia, que pasó de ser una víctima de la melancolía a una heroína de la justicia, una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por una verdad que no era suya, pero que se había convertido en su destino, sintiendo que su hija, donde quiera que estuviera, estaría orgullosa de la valentía que había encontrado en el fondo de su desesperación, una forma de cerrar el ciclo de la culpa y el arrepentimiento. Amelia se dirigió al despacho de Vasconcelos, con un ritmo lento pero firme, con la mano agarrando el pequeño fragmento de hueso en su bolsillo, sintiendo su textura fría como un arma, una prueba irrefutable que anularía todas las objeciones, todas las negaciones del administrador,
sintiendo que su ceguera la hacía más valiente, porque ya no tenía nada que perder, sino solo una verdad que ganar, un enfrentamiento inminente que se desarrollaría en la penumbra de la fábrica, donde las figuras de yeso se alzaban como jueces silenciosos. Vasconcelos estaba en su oficina, contando el inventario de yeso y resina, el rostro iluminado por la luz débil de una lámpara de escritorio, levantando la cabeza con una expresión de irritación al oír los pasos lentos de Amelia, preguntándole con una voz áspera y autoritaria qué quería, qué urgencia la había llevado a interrumpir su trabajo, sin saber que la anciana no venía a pedir, sino a exigir, a confrontar una verdad que él había intentado enterrar. Amelia, con la voz sorprendentemente tranquila y firme, sin un rastro de duda o miedo, le preguntó a Vasconcelos directamente sobre la modelo desaparecida, sobre la joven del cabello trenzado, observando, sintiendo cómo el rostro del administrador se contraía en una máscara de confusión y luego de pánico, una reacción que confirmó todas sus sospechas, obligándolo a fingir ignorancia, a desacreditarla, a tacharla de loca, a intentar expulsarla de la oficina con gestos agresivos. El administrador, nervioso y con el corazón acelerado, intentó culpar a la senilidad de Amelia, a su ceguera, a su obsesión, diciendo que estaba inventando historias, que la fábrica era un lugar de arte y no de crímenes. Pero Amelia no cedió, no se dejó intimidar por su voz alzada, por su ira, sintiendo que el miedo de Vasconcelos era su mayor arma, la certeza de que estaba cerca de la verdad, de que el hombre estaba a punto de colapsar bajo el peso de su secreto. En un movimiento rápido y decidido, Amelia sacó el fragmento de hueso de su bolsillo, colocándolo sobre el escritorio iluminado, un objeto diminuto y macabro que brillaba bajo la luz débil, y sintió como el aire se escapaba de los pulmones de Mindon Sinta. Vasconcelos, su silencio abrupto, su parálisis, la evidencia física que lo obligaba a dejar de fingir, a enfrentar la realidad del secreto, sintiendo que la verdad, incluso en un fragmento tan pequeño, era más poderosa que todas las mentiras del mundo. Amelia le explicó con voz pausada y escalofriante cómo sus manos habían sentido la memoria, el dolor, el cabello trenzado, la presión del agarre y finalmente el hueso incrustado en el yeso, demostrando que su percepción táctil valía más que la vista de todos, que la ceguera no la había debilitado, sino que la había agudizado, transformándola en la única persona capaz de ver la verdad oculta bajo la superficie, un monólogo que resonó en el silencio de la oficina como un veredicto. Vasconcelos, sintiéndose acorralado con el rostro pálido y sudoroso, intentó tomar el fragmento de hueso, de hacerlo desaparecer, pero Amelia fue más rápida, retirando el objeto y retrocediendo hacia la puerta, sintiendo que el administrador, al ver su secreto expuesto, ya no era solo un cínico, sino un peligro, un hombre dispuesto a todo para protegerse a sí mismo, obligándola a buscar refugio en la nave de maniquíes. El enfrentamiento se trasladó a la penumbra de la fábrica, una persecución lenta y tensa entre las figuras de yeso, donde Vasconcelos la perseguía, gritándole, amenazándola, y Amelia se movía con una familiaridad sorprendente, guiada por el sonido de sus pasos y la textura de los maniquíes, utilizando su ceguera como una ventaja. En la oscuridad, sintiendo que su vida estaba en juego, que el clímax había llegado al punto de no retorno. Amelia se detuvo junto al maniquí del cabello trenzado, sintiendo su forma fría como un aliado, un escudo, y sacó de su delantal la aguja de coser, su antiguo instrumento de precisión, que ahora se convertía en su arma,
el único objeto que la conectaba con su vida anterior, con su habilidad, con su verdad, lista para usarla no para coser, sino para raspar, para revelar el secreto final. Mientras Vasconcelos se acercaba, Amelia presionó la aguja contra la base del cuello del maniquí, raspando una capa de pintura y barniz con una precisión que solo la desesperación puede otorgar, concentrando toda su energía en la tarea, sabiendo que tenía que revelar la verdad antes de ser alcanzada por el administrador, sintiendo que el tiempo se había detenido, que solo existía el sonido del raspado y la respiración agitada de Vasconcelos. La capa de pintura cedió, revelando una marca, una cicatriz real grabada en el yeso, que no era un defecto de fabricación, sino una incisión profunda y clara, una marca que solo sus manos podían haber detectado, una prueba más de que la modelo había sufrido una herida, una violencia, antes de ser replicada, una evidencia de la brutalidad del crimen. Vasconcelos se abalanzó sobre ella, intentando tomar la aguja, de silenciarla por completo, pero Amelia se movió con agilidad, empujando al administrador, y en ese instante de confrontación, la aguja se deslizó, cayendo al suelo con un ruido metálico, y Amelia gritó, revelando la marca, el secreto final, la prueba de que el yeso mentía y que la verdad estaba grabada en la materia. El impacto emocional fue total. Vasconcelos se detuvo, paralizado, con la mirada fija en la marca revelada en el cuello del maniquí, sintiendo que su mundo se desmoronaba, que su secreto había sido expuesto, que ya no había vuelta atrás, mientras Amelia, con la respiración agitada, triunfaba, sintiendo que la verdad había ganado la batalla, que su ceguera había sido la luz en la oscuridad. El clímax culminó con la llegada de otros empleados, alertados por los gritos, y la visión de Amelia, una anciana ciega, de pie junto al maniquí con el cuello raspado, y Vasconcelos, paralizado por el miedo y la culpa, con la verdad expuesta en el yeso, un momento de total revelación, de victoria de la moral sobre la maldad, sintiendo que su vida había alcanzado su punto más alto, el momento en que la justicia se hacía visible gracias a sus manos invisibles. El silencio que siguió al clímax fue más ensordecedor que cualquier grito, una calma tensa que se instaló en la fábrica, donde los maniquíes parecían respirar un aire de liberación, de justicia, y Amelia sintió cómo el peso de la culpa y la soledad se desprendía de sus hombros, como una capa pesada de ropa, entendiendo que su búsqueda no solo había revelado un crimen, sino que también la había liberado a ella misma de su propia prisión emocional. La verdad, expuesta en el yeso frío, era la prueba de que su vida no había sido en vano. El destino de Vasconcelos fue sellado por la marca en el cuello del maniquí y el pequeño fragmento de hueso, pruebas irrefutables que su miedo ya no podía ocultar, asegurando que la justicia se hiciera, no solo para la modelo desaparecida, sino también para todas las jóvenes silenciadas por la crueldad, lo que le dio a Amelia una sensación de paz profunda, una conexión con el mundo que había perdido. Sintiendo que su acto de coraje había tenido un impacto real y significativo, Amelia entendió que ver la vida no estaba en la agudeza de sus ojos, sino en la capacidad de sentir profundamente, de dar valor a lo que estaba oculto bajo la superficie, a la verdad que se escondía en la textura, en el silencio, una sabiduría que la transformó de una anciana reclusa y fragilizada en una figura de coraje y sabiduría, la única en la ciudad capaz de ver el sufrimiento silencioso a través de la sensibilidad de sus manos.
Su viaje no solo había sido físico, sino una profunda transformación interna. La costurera, que temía su ceguera como un castigo, se había convertido en la vidente, la única capaz de leer el dolor petrificado, y su antigua culpa por la partida de su hija se disolvió al entender que había hecho todo lo que estaba en su mano para buscar la verdad y la justicia. Una forma de cerrar el ciclo de su propio arrepentimiento, encontrando la paz en el acto de la revelación. Amelia se fue de la fábrica, no con la cabeza gacha, sino con la espalda recta, llevando consigo el fragmento de hueso, no como un trofeo, sino como un talismán. El recuerdo de que la verdadera esencia humana nunca puede ser completamente borrada o escondida, sintiendo el aire fresco de la calle como un bautismo, una nueva oportunidad de vida, una vida donde la oscuridad física ya no era un miedo, sino un recordatorio de su visión interior. La fábrica de maniquíes, antes un cementerio de yeso y secretos, se convirtió en un testigo mudo de su coraje, una prueba de que la belleza artificial no podía ocultar el dolor real, y de que la sensibilidad de una costurera, con sus manos calejadas y su mirada casi extinta, había sido la llave para desvelar la verdad de la ciudad, una heroína improbable nacida de la necesidad y la obsesión. Amelia cerró los ojos por última vez, sintiendo el peso del mundo en la punta de sus dedos, y sonrió ligeramente, sabiendo que su historia no había terminado con la ceguera o la soledad, sino con la victoria de la verdad. La verdadera esencia de la vida está tejida en la textura de lo invisible, y solo el corazón valiente puede sentirla. Si esta historia te conmovió, apóyame con un like y suscríbete para más relatos como este.